Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de una situación en la que quizá muchos de ustedes han pasado en algún momento. Mi relación terminó. Realmente existen diversas situaciones o motivos por los cuales, como lo he mencionado en algunos videos ya, llegamos a este punto, y no solamente enfocándonos en este caso en una relación de noviazgo, sino también en terminar ya mi matrimonio. Realmente es importante el que nosotros podamos darnos la oportunidad antes de tomar estas decisiones que, como lo he mencionado y lo sigo diciendo, no es nada fácil. El decidir realmente terminar con esa relación realmente es una decisión que es algo difícil. En estos casos, para ambas personas, tanto la persona que toma la decisión como, claro está, la otra. Pero el día de hoy quiero enfocarme en esos pensamientos que en muchas ocasiones suelen darse. Cuando nosotros terminamos o termina alguna otra persona esta relación en la que yo me encontraba o en la que yo estaba, ¿qué pasa? Surgen diversas emociones como llanto, tristeza, melancolía. ¿Y qué pasa? No solamente a nivel de emociones, sino también surgen muchos pensamientos que llevan precisamente al hecho de que se genere cierta inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque algunos o en la mayoría son negativos. ¿Cuáles entonces son esos pensamientos que suelen darse tras una ruptura amorosa? El primero es la culpa. ¿Qué pasa con esto? Solemos pensar o queremos encontrar, en este caso, la persona que llevó a cabo todo esto. ¿Y quién es? Claro, nosotros. Es cuando empiezo yo a tener esos pensamientos relacionados a si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera, si lo hubiera dejado, le hubiera permitido, básicamente esas cosas que yo no hice, porque en su momento hay que destacar algo que yo no acepté porque no me parecía prudente, porque no era lo que yo realmente quería. Entonces, ¿qué pasa? En esa relación quizá mi pareja me terminó por eso. Y entonces este momento yo llego a cambiar ese pensamiento, porque si en ese momento yo lo vi como algo que no quería, entonces hoy eso me hace sentir esa culpa. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera hecho, si le hubiera dicho que sí, entonces al final yo soy la persona que se siente culpable tras esa relación. Y créanme, es algo que siempre yo les he mencionado, en este caso a los pacientes. Es importante darnos la oportunidad de poder identificar realmente estos pensamientos, de dónde vienen, cómo surgen, por qué. Es algo que hay que trabajar. Como siempre le he mencionado, una ruptura amorosa implica un proceso de duelo también. Entonces es algo importante. ¿Por qué? Porque si no nos damos la oportunidad de llevar un proceso con esto, puede generar inclusive ansiedad o depresión. Y más cuando surgen pensamientos, como lo acabo de mencionar, muy relacionados a la culpa. ¿Qué pasa? Este tipo de pensamientos suele relacionarse o va con el hecho de centrarnos que hay algo mal en mí. ¿Por qué? Porque al yo generar esa culpa, ¿qué pasa? Entonces yo llego a generar pensamientos enfocados a entonces la que está mal soy yo, entonces la que no hace nada bien soy yo. Entonces básicamente es por mi culpa, porque hay algo mal en mí, porque no soy lo suficientemente buena, no soy atractiva, todo me sale mal. Muchos pensamientos enfocados a que precisamente siempre va a haber algo mal en mí. Ojo, esto lógicamente llega a un punto en el que nos genera un conflicto a nivel emocional. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de inseguridades, de una baja autoestima, de que no hay amor propio. ¿Porque se da todo este tipo de situaciones? Todos estos tipos de pensamientos lo van generando. Claro, quizá también antes de todo esto, quizá la persona también ya tenía ciertos problemas con su seguridad, su autoestima. Entonces esto afecta cada vez más ello. Recuerden que, como les he mencionado, es importante el poder detectar estos pensamientos.
Otro de los pensamientos que también usualmente mis pacientes mencionan es el temor, un miedo ¿a qué? A no encontrar a alguien igual. Relacionan que esa persona, esa relación en la que ellos estaban era tan buena, tan bonita, que jamás van a poder encontrar a alguien igual. Y hasta ¿qué pasa? Las características las tienen tan definidas que inclusive han pensado que su siguiente pareja debe de tener exactamente las mismas. ¿Y qué pasa? Como les menciono, no podemos encontrar exactamente lo mismo porque cada persona es diferente. Cada persona tiene su propia personalidad, su manera de ser, de pensar, de actuar, de interactuar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que no vamos a poder encontrar nada o a nadie igual. Entonces esto pues me genera temor. ¿Por qué? Porque básicamente, tomando en cuenta los pensamientos anteriores, yo eché a perder una relación perfecta. Porque pues esa persona me terminó, en este caso, pensando, tomando en cuenta que es una relación en la cual la otra persona fue la que la finalizó. Entonces, básicamente nos enfocamos en no voy a poder encontrar a otra persona igual a él. O mi relación, que pasa, otro punto también, otro tipo de pensamientos, que es en que yo no voy a encontrar una relación en la que me sienta igual, porque va muy relacionado con el anterior, porque me sentía protegida, me sentía amada. Ojo con este punto o este pensamiento. Nos enfocamos tanto en lo positivo que dejamos de un lado también los aspectos negativos. ¿Por qué? Porque está esa necesidad, porque todavía yo no acepto que se termine esa relación por muchos aspectos más. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de un lado quizá esas agresiones o esos insultos, esas malas palabras, todas esas situaciones negativas que yo viví en esa relación. Entonces, ¿por qué? Porque me enfoco exclusivamente en mi pérdida. Entonces eso implica en que yo no voy a tener o no voy a encontrar otra relación en la que me sentía bien, amada, porque lógicamente en las relaciones hay momentos positivos y negativos, pero cuando usualmente ya vivimos en una situación de violencia, entonces, y tras una ruptura, en muchos de los casos dejamos a un lado, repito, insisto, esas agresiones y me suelo enfocar más en los momentos agradables que yo pasé con esa persona. Realmente llegamos a un momento en el que idealizamos la relación. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, no nos damos la oportunidad de conocer realmente todo lo que pasó. Recuerden que, como también les he comentado, es importante tener tener en cuenta esto. En qué momentos o en qué situaciones yo puedo identificar que es viable trabajar en mi relación, trabajar en que mejoremos esa relación. Una cosa es querer hacer algo para que la relación mejore a soportar. Siempre se los he dicho y siempre se los voy a mencionar. El amor no se trata de soportar gritos, insultos, golpes, ningún tipo de violencia. Eso no es amor. Los celos no es amor. Realmente eso ya inclusive genera, o tomando en cuenta otros aspectos, dependencia, etcétera. Entonces, realmente es importante destacar o saber identificar cuándo es viable. Siempre les menciono problemas de comunicación, problemas en cuanto a los roles en las actividades de casa, el que quizá no deja mucho tiempo el celular, o el que a veces promete o dice algunas cosas y al final las hace pero no tal cual, y eso a mí me enoja. O puntos o pautas que sabemos que tanto en terapia podemos trabajar. ¿Por qué? Porque no llegamos a un punto en el que yo estoy soportando que gritos, insultos, ya hablando de algún tipo de violencia psicológica, violencia física, o hasta llegar a veces a un tipo de abuso sexual. Entonces, créanme, siempre es importante el poder nosotros definir realmente cuándo es viable. Y claro, también hoy en día lamentablemente hay muchas personas que se encuentran dentro todavía de una situación o de una relación en la cual están siendo víctimas de algún tipo de abuso.
Sé que a veces es muy difícil poder identificar, poder inclusive aceptar que yo estoy dentro de una relación que ya no es sana. Es por eso que es importante trabajar en mi autoestima, mi amor propio, en ser una persona segura. Realmente siempre les he mencionado, si yo estoy bien, entonces eso implica que todo lo demás también lo va a estar. Es por eso que siempre yo les he mencionado, no necesariamente yo necesito tener algún conflicto, algún problema, que ya sea algo grande o grave para poder acudir a ayuda profesional. Es importante también poder visualizar, poder ver, trabajar estos aspectos, aunque yo no esté en una relación tormentosa, aunque yo no tenga muchos conflictos. Siempre les he recomendado trabajar estos aspectos. ¿Por qué? Porque en muchos casos, ¿qué hacemos las personas? Acudimos cuando el problema ya es grave. Ojo, no implica o no significa que no lo podamos hacer. Por supuesto que sí. Pero si nos damos la oportunidad de trabajar, reforzar esa seguridad, mi autoestima, amor propio, etcétera, entonces esto me va a permitir saber elegir relaciones sanas, saber detectar también cuáles son esas señales que ya no son viables o llegan a un punto ya que son dañinas para mí. Es por eso que el día de hoy quiero invitarlos a que realmente se den la oportunidad de trabajar y cuidar su salud mental. Y pues bueno, con eso voy a finalizar el video del día de hoy y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.